Muy bien, gracias a Dios, hermanos, una vez más por esta grande bendición. Hoy más que nunca reconocemos, hermanos, que es una grande bendición, en verdad, poder abrir su palabra, poder leerla, poder compartirla y por sobre todas las cosas todavía más, hermanos, poder vivir su palabra. Porque su palabra es la que nos transforma, la que nos va a dar aliento, fuerza para seguir adelante. Y es la que nos va a dar la fortaleza, hermanos, para poder enfrentar esos momentos, esas adversidades en las cuales eh, el cristiano mismo estará viviendo, atravesando en diferentes etapas de su vida. Como decía este hermoso himno que vamos a entonar, qué maravilla de su amor, ¿verdad? Por mí murió, dice, el Salvador. Es por cada uno de nosotros, los elegidos, los predestinados desde antes de la fundación del mundo, que Cristo murió en esa cruz para darnos libertad, para darnos vida, para darnos perdón y para darnos sobre todo, hermanos, esa seguridad de una vida eterna a su lado siempre. Y pues gracias a Dios, hermanos, que estamos ya en este hermoso sermón como le conocemos comúnmente, como el Sermón del Monte. Gracias a Dios que hemos llegado ya a este capítulo número 5, con su ayuda, con su dirección, y sin duda alguna no dudamos que seguiremos disfrutando de esa ayuda, de esa iluminación que nos da Él a través de su Espíritu Santo. Toca, hermanos, el turno para dos versículos más, para dos bienaventuranzas más, y es el versículo número 5 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, que dice de la siguiente manera, quiero compartírselos, y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuán importante, hermanos, es tomar en cuenta eh, el contexto anterior, que es el que nos va guiando, nos va dirigiendo. Y para ello quiero regresarnos rápidamente hasta el versículo número 1 de ese mismo capítulo, cuando dice el evangelista, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Esa multitud que menciona aquí el Evangelio de Mateo o Mateo, es esa misma multitud, hermanos, que le seguían a Jesús, precisamente en el capítulo 4 nos va a narrar esa grande multitud que venían a él, algunos para escuchar el mensaje del reino de los cielos, algunos otros para ser sanados, porque dice que le traían de todo tipo de enfermos y dice que él los sanaba. Esas grandes multitudes es entonces la que ve Jesús aquí en este versículo 1, cuando dice, viendo la multitud, él dice, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Notemos, hermanos, que es en primer lugar, o en primera instancia, a sus discípulos que están alrededor de él, quienes reciben esta instrucción. Aunque había grandes multitudes de personas debajo de las faldas de ese monte, que también escuchaban sin duda alguna esta enseñanza, verdaderamente esta enseñanza era para sus discípulos, o quienes entendían esta enseñanza, este mensaje, eran sus discípulos. Los demás simplemente escuchaban por escuchar este mensaje. Como hoy en día también, hermanos, hay muchas personas
que escuchan o les da igual escuchar la palabra de Dios, un mensaje, un predicador que está ahí en el parque, que está en algún otro lugar. Les da lo mismo escuchar o no escuchar, o escuchan por escuchar tan solamente, sin darle importancia, sin duda alguna. Así era la situación para estas grandes multitudes, pero sus discípulos, notemos que estaban alrededor de él, son los que estaban atentos, los que estaban escuchando, los que estaban siendo instruidos en estos momentos por Jesús mismo, hermano. Y qué grande bendición poder recibir la instrucción de labios de nuestro Señor Jesucristo. Qué grande bendición para estos discípulos que Jesús mismo les enseñara durante este periodo de un poco más de 3 años que estuvo día tras día con cada uno de ellos. Y les enseñaba diciendo, y la enseñanza tiene que ver entonces con cualidades, con características, con rasgos que deben de distinguir al discípulo de Cristo del resto que no lo es. Son rasgos entonces que nos deben de distinguir a nosotros que nos llamamos el día de hoy discípulos de Cristo. Eso te hace diferente y distinto del resto de la sociedad, del resto del mundo. Y entonces debemos de tener mucho cuidado, hermanos, o debemos de asegurarnos de que verdaderamente estos rasgos estén presentes en nosotros. Debemos asegurarnos que estas características o cualidades de un verdadero discípulo de Cristo esté presente en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar. Oigan, al hablar, al conducirnos, al manifestarnos en el mundo, en la sociedad, la misma sociedad, el mismo mundo nos debe de ver a nosotros como algo distinto a ellos. Y lo que va a marcar la pauta de esa distinción entre el mundo y nosotros son precisamente estas cualidades, estos rasgos, estas características que están presentes en el verdadero discípulo de Cristo. Podemos incluso, hermanos, irnos autoanalizándonos cada uno de nosotros. Podemos irnos calificando a lo largo de estas clases que estamos teniendo y decir, verdaderamente soy o tengo en mi vida, en mi corazón, este rasgo, esta cualidad, este distintivo, lo tengo presente en mi corazón, en mi vida, o verdaderamente vivo yo de esta manera. Y nosotros mismos nos podemos ir calificando bien, muy bien, o verdaderamente no lo estoy viviendo. Dice que el primer rasgo, la primera cualidad o característica de un verdadero discípulo de Jesús es ser pobre, dice, ser humilde. Y dice que es bienaventurado. Notemos, no todos, sino quienes, los pobres. Y aunque había una gran multitud, no toda esa multitud, oigan, era pobre. Tal vez muchos o la mayoría eran pobres económicamente, pero no todos eran pobres en espíritu. Y aunque había multitudes, aunque muchos escucharon el mensaje, aunque muchos fueron sanados, no todos eran pobres en espíritu. Y notemos que Jesús habla de un tiempo presente. Dice que son bienaventurados quienes, los pobres en espíritu. Habla de ser pobre en espíritu, no pobre espiritualmente. Y dice que de ellos, entendamos, de los pobres en espíritu, de esos que son pobres o que fueron pobres ayer, hoy y mañana y siempre, es el reino de los cielos. Y es algo, hermanos, que nos debe de distinguir entonces a cada uno de nosotros. Cuando tú conociste a Cristo, empezó esto de ser pobre en espíritu.
Cuando veniste a los pies del Señor, cuando caíste totalmente rendido a sus pies, fue cuando entró esto de ser pobre en espíritu, porque antes no lo eras. Hoy nuestro ruego, nuestra súplica debe de ser, Señor, permíteme, Señor, seguir siendo pobre en espíritu, para que cada día, Señor, al abrir mis ojos, pueda yo dirigirme a ti con toda humildad, reconociendo que necesito de ti para iniciar cada nuevo día, reconociendo que soy pecador, que soy falto de ti, Señor. Y la bienaventuranza es que de ellos es ya hoy, notemos, en un tiempo presente, el reino de los cielos. El versículo 4 dice que son bienaventurados o dichosos también los que lloran. ¿Quiénes son esos que lloran? Porque alguien puede decir, todos lloramos, y efectivamente todos lloramos. Pero ¿quiénes son esos que lloran a los cuales Jesús se refiere? Y son estos mismos pobres en espíritu, los que son capaces de llorar cuando transgreden la ley moral de Dios, cuando le faltan al Señor, cuando caemos en una situación de pecado, somos nosotros mismos los que tenemos esa capacidad que viene de Dios mismo, claro, para reconocer que le has fallado al Señor, para confesar tu falta, tu transgresión al Señor. Son esos mismos pobres en espíritu los que están llenos o facultados por el mismo espíritu para que lloremos. Al reconocer que le hemos fallado a un Dios santo, 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 caeremos en ese lloro que habla Jesús mismo. Y dice que esos que lloran, al reconocer su condición de pecador, al reconocer que le han fallado al Señor, dice que ellos recibirán consolación. Una consolación que se recibe de una forma parcial aquí en la tierra, aquí mismo, aquí en vida, pero una consolación total o la consumación total va a ser cuando Jesús venga por nosotros nuevamente. Seremos consolados por toda la eternidad. Y dice el versículo 5, bienaventurados, afortunados, dichosos. ¿Todos? ¿Todas esas grandes multitudes? No, dice los mansos. Y la palabra mansos, hermanos, se traduce como apacible. La palabra manso se traduce como personas tranquilas, no violentas, como personas humildes. Así se traduce la palabra manso. Entonces Jesús está diciendo a sus discípulos que un verdadero discípulo de Cristo es aquel que es manso, aquel que es apacible, aquel que tiene un corazón que puede dominar cualquier sentimiento, aquel que es tranquilo, aquel que puede controlar su carácter, su enojo, su ira, aquel que puede controlar una provocación, aquel que no es violento o que no reacciona con violencia hacia los demás. Esos son los mansos, los humildes. Y esta es una cualidad, hermanos, también un rasgo, un distintivo que está presente en todo verdadero discípulo de Jesús. Y podemos, como decía hace un momento, a analizarnos o hacernos un autoexamen cada uno de nosotros y decir, Señor, verdaderamente yo soy un discípulo tuyo, Señor. Porque reacciono de una forma equivocada ante una provocación. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reacciona tu carácter, tu corazón ante diferentes circunstancias de la vida? ¿Cómo reaccionas? Porque un verdadero discípulo de Jesús es manso,
reacciona con mansedumbre, reacciona siendo apacible, reacciona de una manera tranquila ante cualquier circunstancia. No es violento, es decir, no explota a la mayor o menor provocación, no explota, sino todo lo contrario. Demuestra esa humildad, esa tranquilidad que viene de Jesús mismo, porque Jesús mismo también dijo a sus discípulos, aprendan de mí que soy manso, dice, y humilde. Aprendan de mí. Entonces, esto debe ser un rasgo que debe estar presente en nuestra vida. Y hermanos, a veces no es necesario que tú digas o que llegues ante la sociedad diciendo, yo soy manso, para demostrar que eres discípulo de Cristo. No, tan solamente con tu testimonio, con tu andar, con tu forma de reaccionar ante diferentes circunstancias, tú das evidencia de que eres verdaderamente un discípulo de Jesús. Y podrán provocarte, podrán insultarte, y tú vas a reaccionar siempre con mansedumbre, apacible, no de una forma violenta, porque eso ya no nos queda, hermanos, a nosotros. Eso ya el Señor nos lo quitó, ya eso es parte del viejo hombre o de la vestimenta vieja. Hoy somos un nuevo hombre, hoy somos una nueva criatura, hoy tenemos una nueva vestimenta creada según Dios en justicia y santidad del Señor. Que fuimos violentos, creo que indudablemente todos lo fuimos en su momento. Que fuimos agresivos o reaccionados de una forma negativa, totalmente, sin duda alguna. Creo que todos reaccionamos en su momento de esa manera. Pero fue antes de ser pobres en espíritu. Fue antes de caer de rodillas delante del Señor. Y el día de hoy vivimos una vida de mansedumbre que nos identifica como hijos de Dios. De esa manera nos identificamos. El salmista ya en el Salmo 37:11 dice, o es un eco de lo que dice nuestro Señor Jesucristo, dice, pero los mansos, los apacibles, los tranquilos, los humildes, heredarán, notemos, la tierra y se recrearán, se deleitarán con abundancia de paz. Aquella persona mansa, aquella persona apacible, aquella persona no violenta, se recreará siempre, hermanos, o vivirá o será envuelta en una atmósfera, entendamos, de paz. Pero aquella persona, todo lo contrario, estará envuelta siempre, hermanos, su vida en una vida de conflictos, en una vida de problemas, de circunstancias difíciles, de pleitos, de gritos, de problemas. Y esto ha hecho el Señor en nosotros, hermanos. Podemos decir, gloria a Dios, gracias Señor, porque hoy has cambiado mi corazón, has cambiado mi forma de pensar y de actuar, Señor. Gracias, porque antes yo reaccionaba violentamente, antes, Señor, yo gritaba, antes yo manoteaba, antes yo golpeaba, Señor. Pero hoy, por tu gracia, Señor, por tu misericordia, me has cambiado, Señor. Hoy soy todo lo contrario. Soy una persona mansa, apacible, tranquila y no violenta. Ahora, la mansedumbre, hermanos, no es sinónimo de debilidad. Es decir, el ser manso no es que seas una persona débil. Más bien, es mostrar un carácter sumiso ante una provocación.
Es estar dispuesto, hermanos, a sufrir tú en primer lugar que hacer sufrir o causar daño a otra tercera persona. Ser manso, hermanos, es dejar todo, hermanos, en las manos de Dios. ¿Quién es quien dará el pago? ¿Quién es quien dará la recompensa? Y tenemos el ejemplo máximo que nos da también nuestro Señor Jesucristo. Y allá en la primera carta del apóstol Pedro, donde ya estuvimos también por la gracia de Dios estudiando, en el capítulo 2, versículo 23, dice el apóstol Pedro, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y podemos preguntarnos, ¿a poco a nuestro Señor Jesucristo lo maldecían? Claro. ¿Cuántos injurios le lanzaban al Señor? ¿Cuántas ofensas le hicieron a nuestro Señor Jesucristo? Y dice el apóstol Pedro, cuando le maldecían a él, a nuestro Señor Jesucristo, dice, él no respondía de la misma manera, no respondía con maldición. Y podemos preguntarnos hoy, ¿cómo estamos respondiendo nosotros hoy ante una provocación, ante una maldición que nos lancen? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos el día de hoy? Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, cuando a él lo maldecían, dice que no respondía de la misma manera, no respondía con maldición. Cuando padecía, ¿y acaso padeció nuestro Señor Jesucristo? Claro. Cuando él padecía, dice, no amenazaba, sino que encomendaba la causa ¿a quién? Al que juzga justamente. Eso hacía nuestro Señor Jesucristo. Cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, él no amenazaba. Todo lo contrario, todo lo encomendaba, perdón, o lo ponía en las manos de Dios mismo. Y eso es lo que hace un verdadero creyente, hermano. Eso es lo que nosotros debemos de hacer hoy en día. Cuando seamos provocados, cuando seamos maldecidos, cuando seamos injuriados, cuando seamos provocados por diferentes causas o personas, hermano, encomienda esa causa al Señor y no te botes. No reacciones de una manera violenta, perdón. Eso fue en el pasado. Ahora Jesús te dice, no es así. Si te maldicen, tú bendice. Cuando padezcas, no amenaces. Encomienda a Dios, porque Él es el que juzga todas las cosas y a todas las personas, y lo hace justamente. Es decir, le dará apenas el justo pago a cada uno de ellos. Dice nuestro Señor Jesucristo en esta bienaventuranza, bienaventurados, perdón, quienes los mansos. Y había grandes multitudes, pero no todos eran mansos. Dice, porque de ellos, o porque ellos, ¿quiénes son ellos? Los mansos, los humildes, los tranquilos, los que no reaccionan violentamente. Dice, recibirán, notemos, en el futuro la tierra por heredad, por herencia. Ahora, aquí, en un sentido, hermanos, los mansos, los humildes, los tranquilos, por pura gracia, ya han heredado la tierra, o ya hemos heredado esa tierra, en un sentido. ¿Por qué decimos esto? Porque disfrutamos ya
de las ricas y abundantes bendiciones de nuestro Señor en nuestra vida, bendiciones que Él derrama sobre esta tierra. Él derrama la lluvia y nosotros recibimos esa bendición. Derrama el sol, derrama aire, derrama alimentos, provisiones, vivienda, familia, y nosotros gozamos o disfrutamos ya de esas ricas y abundantes bendiciones sobre esta tierra. Pero en un sentido pleno, en un sentido total, el manso, hermanos, heredará la tierra, una tierra nueva, una tierra totalmente renovada cuando Cristo vuelva una vez más. Cuando Cristo venga por nosotros, cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Él venga por cada redimido, será, hermanos, entonces la consumación total de nuestra salvación y estaremos heredando en su totalidad esa tierra nueva, totalmente renovada y transformada. Pero hoy ya disfrutamos de esa tierra. Hoy ya disfrutamos tal vez de un pedacito, de un rinconcito que el Señor en su gracia, en su misericordia nos ha provisto, hermanos, para que estemos o para que ocupemos. Hoy ya disfrutamos de todas las bendiciones que Dios derrama sobre esta tierra, ya. Pero será un día glorioso, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Será, hermanos, algo maravilloso porque estaremos, aparte de muchas otras cosas más, heredando esa tierra nueva y ese cielo, nuevo también, que está prometido para cada uno de nosotros. Bienaventurados, dice en el versículo 6, afortunados, dichosos, y somos afortunados en verdad, hermanos. Somos dichosos en verdad. Y no es porque te lo merezcas, no es porque te lo hayas ganado, simplemente por pura gracia, hermanos, eres dichoso, eres afortunado. Y dice aquí Jesús que son afortunados, que son dichosos, ¿quiénes? Los que tienen hambre, dice, y sed, ¿de qué? De justicia. Esas grandes multitudes, vamos a ver un poco más adelante también, cómo ellos tenían hambre y sed, pero de pan físico. Y cuando Jesús dejó de proveerles todo eso porque Él les reprochó, ustedes me siguen porque les doy de comer. Ellos poco a poco se fueron yendo y yendo y yendo hasta que quedaron tan solamente, ¿quiénes? Sus verdaderos discípulos, aquellos dichosos, aquellos afortunados que tenían hambre y que tenían sed, no de pan físico, sino de justicia, de equidad. Esta justicia de la cual habla nuestro Señor Jesucristo consiste, hermanos, en una perfecta conformidad con la ley de Dios, con su voluntad. Tener hambre y tener sed de justicia consiste entonces, hermanos, en vivir una vida conforme a la ley y voluntad de Dios mismo. Y podemos preguntarnos una vez más, podemos autoanalizarnos una vez más, ¿verdaderamente estoy viviendo conforme a la ley y voluntad de Dios? Porque eso es tener hambre y sed de justicia. Y si no lo estoy haciendo, caigamos de rodillas nuevamente, hermanos. Y digámosle, Señor, Señor, dame esa hambre, Señor. Señor, dame esa sed de tu presencia en mi vida, de tu justicia, Señor, de tu equidad, de tu palabra, de tu voluntad en mi vida, Señor. Porque eso, hermanos, es verdaderamente tener hambre y sed de justicia. Vivir de acuerdo a los principios que Dios ha establecido, porque eso es lo que te va a identificar como un verdadero discípulo de Jesús.
Ahora, en primer lugar, es una justicia de imputación. Esta justicia que habla nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la justicia de Cristo nos ha sido imputada a cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque el hombre en sí, hermanos, es incapaz de ganar una posición justa delante de Dios. Y podrá hacer el hombre, hermanos, muchas y grandes y maravillosas y fabulosas obras. Pero por más obras que haga el ser humano, por más obras que haga el hombre, hermanos, nunca podrá expiar su pecado delante de Dios. Nunca podrá hacerlo. Por eso Jesús habla primeramente, en primer lugar, de una justicia que viene de Jesús mismo, una justicia que nos ha sido impuesta a nosotros. Y hoy somos justos, somos declarados justos, no porque seamos justos verdaderamente, sino por la justicia de Cristo que está sobre cada uno de nosotros. Es su justicia, hermano, con la cual nuestro Padre Celestial nos ve. Y dice, este es mi Hijo, quien es justo. Porque nuestro Padre ve la justicia de su Hijo en cada uno de nosotros. Pero por muchas obras, por muchos sacrificios que pueda hacer un ser humano, hermanos, nunca podrá expiar su pecado, nunca podrá quitar su pecado delante de la presencia de Dios. Allá el profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6, dice de la siguiente manera, si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Quiénes? Todos, dice. Dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos, notemos, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Notemos, todos por los méritos propios, todos por nuestra justicia, todos por las obras o sacrificios que quieras hacer, independientemente al sacrificio que vale delante de Dios, que es el sacrificio de Cristo. Dice, todos somos como suciedad y podrás hacer una buena obra y podrás ayudar a los pobres, podrás hacer muchas cosas, hermano. Podrás sacrificar tu vida entera. Pero si es por tus propios méritos, nuestro Padre Celestial la ve, dice, como una suciedad, como un trapo de inmundicia, como lo más vil. Entendamos entonces, el hombre por más que se esfuerce, nunca podrá expiar sus pecados. Solamente la justicia de Cristo es la que nos limpia, la que nos justifica, la que nos es imputada a cada uno de nosotros. Y al ser imputada, la ira de Dios es quitada delante de nuestro Padre Celestial. Al ser imputada, hermanos, hay una paz para con Dios y una paz también para con ser humano y para con uno mismo también. ¿Hasta dónde va, hermanos, esa justicia de Cristo? ¿Hasta dónde nos lleva? Y en cambio, la justicia del hombre podrá ser la mejor justicia. Podrá creerse justo y podrá hacer maravillas, pero siempre será una suciedad delante de Dios. Jeremías 2:22, también un versículo muy conocido por todos, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, dijo Jehová, perdón, la mancha, dice, de tu pecado permanecerá aún delante de mí
dijo Jehová el Señor. Podrás lavar tu cuerpo con lejía, podrás amontonar montones de los mejores detergentes para lavar tu cuerpo, pero eso no lava tu alma. La mancha de tu pecado, dice Jehová, permanece delante de mí. No hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo. La salvación no se gana, hermano. La salvación es un regalo inmerecido, un regalo que a Dios le plació o le place dar a quien Él quiere. Y no es por obras, dice Pablo, ¿verdad? No es por obras, no es por tu buen comportamiento, porque de por sí estás muerto. La gracia de Dios solamente, ¿no? Es la que nos salva, es la que nos cambia, la que nos transforma, la que nos regenera, la que nos justifica, la que nos santifica y la que nos, hermanos, glorificará. Es su gracia y no es otra cosa. El Salmo 49, versículo 7 dice, ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Ninguno. Ninguno de ellos, hermanos. Solamente el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Solamente la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de toda inmundicia, de toda maldad. Solamente su sangre, hermanos, es la que nos hace aceptos delante del Padre. Solamente su sangre es la que nos ha justificado delante del Padre. Solamente su sangre es la que nos ha redimido y no otra cosa. No tu bondad, no tus buenas acciones u obras, solamente la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo hizo posible una reconciliación entre Dios y el hombre. Solamente. Lo demás no funciona. Lo demás no sirve, hermano. En segundo lugar, Cristo también, al hablar de esa hambre y sed de justicia, se refiere a una justicia por impartimiento. Es una por imputación y una por impartimiento. Dios nos ha impartido, Dios nos ha capacitado con una conducta ética de acuerdo a los valores del reino. Y de eso es lo que nosotros debemos tener hambre y sed de justicia. De esa justicia por impartimiento, de esa justicia que Dios te ha dado ya. Debemos tener hambre y sed cada día, cada momento de nuestra vida. Porque son valores de acuerdo al reino. Son principios establecidos por Dios mismo, los cuales debemos de amar, desear, de tener hambre y sed de esos principios que Dios ha establecido. Principios en los que anda todo verdadero discípulo de Jesús. En el capítulo 6 de Mateo, versículo 1, dice de la siguiente manera también nuestro Señor Jesucristo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Notemos, hermanos, que Jesús mismo nos dice, cuídense de hacer esa justicia, de practicar esos valores del mismo reino delante de los hombres. No porque nos prohíba o no porque sea mal o no porque no tengamos que hacerlo. La advertencia es la siguiente: para ser vistos de ellos. Hermanos, cada uno de nosotros hemos sido llamados para hacer la justicia de Dios delante de los hombres.
pero no para ser vistos, sino para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Para eso ha sido llamado, para vivir una vida de acuerdo a los principios establecidos por Dios, para hacer obras que de antemano Dios ha preparado para que tú anduvieses en ellas, para hacer obras que también vamos a ver en el capítulo 5 de Mateo, obras que glorifiquen al Padre. Esa es la justicia de la cual tú como creyente, yo como creyente, debemos tener hambre, debemos tener sed de cada una de ellas, debemos de desearlas, debemos de amarlas, debemos de anhelarlas, buscarlas, vivirlas, practicarlas para la gloria de nuestro Dios. ¿Cuándo? Siempre, pero nunca lo hagas con un interés distinto o ajeno del que debes de hacerlo. Nunca lo hagas para ser visto de ellos. De otra manera, dice Jesús, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Obremos, hermanos, practiquemos y andemos en esa justicia que Dios ha establecido, que anduviésemos cada uno de nosotros, pero hagámoslo para su gloria, para su honra, no para una vanagloria propia de uno mismo, no para que vean y digan, es que el hermano, mira cómo enseña, mira cómo predica, mira cómo instruye, mira cómo habla, mira, está aquí, está allá. No, hermanos, sino para que digan, este hermano glorifica con su vida al que vive por los siglos de los siglos. Este hermano verdaderamente da evidencia de que tiene hambre, que tiene sed de practicar, de vivir en esos principios establecidos por Dios mismo. En el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 10, dice, bienaventurados quienes los que padecen persecución, notemos, por causa de la justicia. Y ese es un principio también establecido por Dios mismo. Pero somos bienaventurados cuando padezcas, cuando sufras por causa de vivir en esa justicia, la cual tienes hambre y sed de andar, de vivir en ella. Dice que vendrá persecución a tu vida. Pero eres bienaventurado, eres dichoso, eres afortunado. Porque dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, dice, cuando por vuestra causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense, dice, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos. Hay un galardón, hermanos, grande en los cielos o reservado en los cielos para cada uno de nosotros que vivimos conforme a los principios establecidos por Dios. Hay un gran galardón en los cielos reservado para quienes, para aquellos que tienen hambre y sed de justicia de Dios, para aquellos que viven de acuerdo a esos principios, para aquellos que honran y glorifican y exaltan el nombre de Dios con su vida misma, con su testimonio, con su forma de andar y comportarse. Hay un gran galardón, dice en los cielos. Pero notemos lo que dice en el versículo 20 del mismo capítulo 5, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué pasa, hermanos? Dice, no entraréis, ¿en dónde? En el reino de los cielos. Una advertencia, una exhortación. La justicia de cada verdadero discípulo debe de ser mayor que la justicia que practicaban los escribas y los fariseos. Una justicia falsa, una justicia hipócrita, una justicia para ser visto, para llamar la atención, una justicia llena de vanagloria,
Una justicia, oigan, con todo, con todos los fines equivocados. Y dice el Señor Jesús que tu justicia como discípulo de Él tiene que ser mayor, tiene que ser mejor que la de los escribas y fariseos. Porque si no andas de esa manera, o si andas como los escribas y fariseos, hipócritamente, falsamente, buscando un interés propio, personal, un interés de tal vez hasta económico, monetario, dice, no entraréis en el reino de los cielos. Pero somos bienaventurados, somos afortunados, somos grandemente bendecidos por Dios, hermanos, porque nosotros tenemos verdaderamente hambre y sed de justicia. Y por tener esa hambre y por tener esa sed de justicia, dice que seremos saciados, seremos satisfechos, seremos llenos y entendamos totalmente con la justicia imputada e impartida por Dios mismo. Pero es cuando tú verdaderamente tienes hambre, es cuando tú verdaderamente tienes sed, es cuando tú pones en primer lugar buscar el reino de Dios y su justicia. Es cuando tú pones una prioridad al reino por sobre todas las demás cosas. Es cuando tú dices, para mí lo más importante en esta vida, en este mundo, es glorificar, es exaltar el nombre de Cristo. Para mí lo más importante es trabajar para su gloria, para su reino. Porque al final de cuentas, hermanos, para eso hemos sido llamados. Y seremos saciados, dice. Cuando tú anheles, cuando tú busques, cuando tú desees tener esa hambre, esa sed de justicia, serás saciado, serás satisfecho, serás lleno con esa justicia que viene de Dios mismo. Y eso es una bendición, hermano, que te va a quedar por siempre. Quiera Dios que sea tu deseo. Quiera Dios que sea tu anhelo. Tener esa hambre que solamente sacia a Jesús. Tener esa sed que solamente la calma a Jesús. Porque si tienes esa hambre y tienes esa sed, dice que serás saciado. Jesús mismo es quien calma, quien sacia, quien satisface todo en tu vida. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Amén.